Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo seminario sobre cómo salvar mi empresa a través del proceso concursal. En primer lugar, agradecer a la Asociación de Técnicos Tributarios de Cataluña y Baleares, por la oportunidad que nos brinda para impartir este seminario a sus asociados. Sobre aquellos que no nos conozcan, indicaros que somos Agenia Abogados, es un despacho multidisciplinar con más de 100 profesionales y presencia tanto en Madrid como Barcelona, Sabadell, París y Shanghái, especializados en las diferentes áreas del derecho. Con respecto a, entrando ya en lo que es la materia que vamos a desarrollar en este seminario, bueno, lo hemos estructurado en varios puntos que iremos desarrollando mis compañeros, tanto Julio Rocaful como Julio Menchaca y yo misma. En primer lugar, comentaros el marco normativo en el cual ahora mismo nos encontramos, las medidas que se han establecido sobre procedimientos concursales y preconcursales que vayan a presentarse tras el estado de alarma, la responsabilidad del administrador, preconcurso y financiación de la deuda, el concurso y la compraventa de la unidad productiva como un método que encontramos muy viable y muy oportuno para poder salvar la viabilidad económica de la compañía. Bien, en cuanto al marco normativo, bueno, hemos de referirnos a tres normas fundamentales que se han elaborado y que se han dictaminado durante el estado de alarma. En primer lugar, el propio Real Decreto 463 del 2020, que establece la declaración del estado de alarma, ya vino a paralizar todos los términos y plazos procesales en su disposición adicional segunda. Ello conlleva la paralización de todos los procedimientos concursales que se encontraren en tramitación. Posteriormente, unos días más tarde, el 17 de marzo, el Real Decreto Ley 8/2020 vino a establecer una serie de medidas específicas en materia concursal. De esta manera se paralizaba la presentación de nuevos procedimientos concursales y se evitaba, protegiéndose de esta manera a los deudores, la entrada de nuevos concursos necesarios, es decir, el concurso que insta a un acreedor. Asimismo, se establecía una paralización del plazo para la presentación del concurso, de tal manera que quedaba suspendido en aquellos casos en los que ya te encontrares en causa de insolvencia, en causa de disolución, en la necesidad de estar un concurso, el plazo de 2 meses general establecido en la ley quedaba suspendido y reanudándose una vez se alzara el decreto del estado de alarma, o se iniciaría el plazo una vez se levantara el estado de alarma. Ahora bien, estas medidas y estos plazos que se establecían en este Real Decreto han quedado derogados con las medidas establecidas en el actual Real Decreto Ley 16/2020 de 28 de abril, en el cual se vienen a establecer una serie de medidas sobre procedimientos presentados que se vayan a presentar tras el estado de alarma, unas medidas sobre los procedimientos concursales y preconcursales que se encuentren en tramitación en el momento en el que se haya declarado el estado de alarma y una serie de medidas organizativas de los concursos. Bien, entrando ya a desarrollar lo que son las medidas que se han establecido sobre los procedimientos concursales y preconcursales que se vayan a presentar tras la declaración del estado de alarma, hemos de decir que este Real Decreto lo que ha establecido es una serie de medidas sobre el propio deber de solicitar el concurso y una ampliación del plazo para instarlo. Se establecen igualmente incentivos para los remedios preconcursales tempranos, un régimen excepcional en los créditos de las personas especialmente relacionadas con el deudor. Esto se refiere a los préstamos que puedan, por ejemplo, prestarse por parte de socios, administradores de la compañía, otra serie de personas que se encuentran especialmente relacionadas con la concursada. Bien, en estos casos, hasta ahora esos créditos, esos préstamos venían calificándose como un crédito subordinado, es decir, en la orden de prelación de créditos eras el último en cobrar. Bien, ahora lo que se establece es que durante el plazo de 2 años, es decir, los créditos que se vayan a prestar en empresas que se declaren en concurso en el plazo de 2 años, desde la declaración del estado de alarma, esos créditos vendrán a calificarse como ordinarios. Con ello, se pretende precisamente favorecer la posibilidad de financiación interna en las empresas.
También se establece un régimen procesal especial para los incidentes concursales de los concursos igualmente, que se declaren durante el plazo de 2 años desde la declaración del estado de alarma, es decir, hasta el 14 de marzo del 2022. Bien, es un régimen especial que se refiere sobre todo pues, a la simplificación de los trámites, a la agilización, por así decirlo, del procedimiento para lograr su conclusión más temprana y más fácil, más sencilla. Por ejemplo, la falta de contestación a un incidente concursal equivale al allanamiento, con lo cual se dictaría sentencia mucho más pronto que ahora. También se imponen las subastas extrajudiciales en la fase de liquidación, desechando de esta manera o relegando a un último lugar las subastas judiciales previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y también viene a clarificar algo que en la práctica ya veníamos utilizando, es en aquellos casos de que se solicite un acuerdo extrajudicial de pago con mediación concursal, en los casos en los que no se logre la aceptación del cargo de designación, la designación propiamente dicha de mediador concursal, con 2 solicitudes rechazadas, 2 designaciones rechazadas, podremos solicitar el concurso consecutivo directamente. ¿Cuáles son las medidas que se han establecido con respecto al deber de solicitar el concurso y la ampliación del plazo para instarlo? Bien, tradicionalmente conocemos que teníamos el plazo de 2 meses para instar el acuerdo de solicitar el concurso de acreedores, desde que conocieras tu causa de disolución, tu causa de insolvencia. La insolvencia, vamos a decir que el plazo se computa desde que se conoce esa situación. Y la insolvencia puede ser actual o inminente, tal y como se establece en la propia ley, en la ley concursal. La insolvencia inminente es aquella que se va a producir en un corto plazo de tiempo. Bien porque pierdas un contrato muy relevante en facturación para tu compañía, una fuerte caída de la venta, es decir, un hecho que afecta de una forma relevante y decisiva a la vida, sobre todo económica, y de tu empresa. En esos casos, tú vas a prever un impago generalizado de tus pagos. Entonces, es una insolvencia inminente. Por otra parte, la insolvencia actual es aquella que se conoce porque la empresa impaga durante al menos 3 meses sus obligaciones corrientes referidas pues, a salarios, seguridad social, tributos. Bien, ahora, con la regulación contenida en este Real Decreto Ley 16/2020, los plazos se alteran. Y se dice que hasta el 31 de diciembre del 2020 el deudor no tiene el deber de solicitar el concurso. Por ende, hasta el 31 de diciembre del 2020 no se van a admitir las solicitudes de concursos necesarios contra los deudores de ningún tipo, es decir, los concursos que se nos insten por nuestros acreedores. Esta medida se extiende a las sociedades y a los particulares que ya hubieran realizado una solicitud de preconcurso, una solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos, una comunicación del inicio de las negociaciones para lograr un acuerdo de refinanciación. Es decir, todas las medidas que se encuentran previstas dentro del artículo 5 bis de la ley concursal, que es lo que conocemos como preconcurso, pues se extenderá ese plazo, de manera que se prorroga para que el deudor pueda consolidar todas estas gestiones tendentes a lograr un acuerdo con sus acreedores que simplifique y asegure de alguna manera la viabilidad de la empresa. Ahora bien, el que se establezca que no se tiene obligación de solicitar el concurso hasta el 31 de diciembre no quiere decir que si tú conoces de tu situación con anterioridad y deseas solicitarlo antes porque lo consideras mejor para tu empresa, lo puedas instar el concurso voluntario o realizar la comunicación del artículo 5 bis en este lapso de tiempo, es decir, hasta el 31 de diciembre. Por ello decimos que no se debe vincular el conocimiento del estado de insolvencia con el deber de solicitar el concurso. Es decir, una cosa es que tú no tengas el deber de solicitar el concurso hasta el 31 de diciembre, pero no conozcas de tu estado de insolvencia con anterioridad, por lo cual no se contará con un plazo adicional de 2 meses para instar el procedimiento a partir del 31 de diciembre. Por otra parte, también existe la posibilidad de que en esa fecha, 31 de diciembre, o antes de esa fecha, decidas poner en marcha alguno de los institutos previstos en el artículo 5 bis. Es decir, que solicites el preconcurso antes, con lo cual tendrás pues, tu plazo general y tus consecuencias jurídicas previstas generales en la ley concursal a efectos de plazos y de tramitación.
Bien, ¿por qué decimos o por qué insistimos mucho en los plazos y en, bueno, pues en cuándo debe solicitar el concurso? Sobre todo, bueno, pues una solicitud temprana de un instituto preconcursal puede asegurarte la viabilidad y la continuidad de tu empresa, pero además, digamos, te salvará o resguardará la responsabilidad del administrador de la compañía. ¿Cuál es la novedad que se ha establecido en la normativa dictaminada durante este periodo de estado de alarma? Bien, en el Real Decreto Ley 8/2020 se viene a indicar que al administrador social no se le va a hacer responsable de las deudas que se generen durante el estado de alarma a la empresa que entre en causa de disolución durante el estado de alarma. Bien, ¿cuáles son las causas por las cuales se puede calificar un concurso como culpable y, consecuentemente, derivarle a una responsabilidad al administrador? Se recogen en nuestra ley concursal en los artículos 164 y 165 de la ley concursal. Ahora, con el texto refundido de la ley concursal, pasarán a los artículos 442 y siguientes del texto refundido. Se clasifican o las clasificamos en dos bloques. Por una parte, aquellas causas de calificación que no admiten prueba en contrario, que son las recogidas en el artículo 164 de la ley concursal actual, bueno, a partir de la entrada en vigor del texto refundido de la ley concursal en septiembre pasarán a ser los artículos 442 y 443, que son las que no admiten prueba en contrario, es decir, cuando se den esas circunstancias se calificará sí o sí el concurso como culpable, y aquellas previstas en el artículo 165, 444 del texto refundido, que sí admitirán prueba en contrario, sí se te permitirá, bueno, tratar de desvirtuar la concurrencia de las causas que determina la culpabilidad. Bien, en cuanto a las causas de culpabilidad recogidas en el artículo 164, es decir, las que no admiten prueba en contrario, es decir, si se dan estas circunstancias se te calificará el concurso como culpable. Por una parte, son aquellas que requieren un resultado de generación o agravación de la insolvencia de la concursada, es decir, un acto específico del administrador que supone ese resultado. Y por otra parte, las que se recogen en el apartado 2 de ese mismo artículo, que no exige que se produzca ese resultado de generación o agravación de la insolvencia para que se cumpla con el requisito en sí mismo. Son actividades que se refieren pues, a la contabilidad, por ejemplo, incumplir la obligación de llevar la contabilidad, realizar una doble contabilidad, o que de la misma no pueda desprenderse la situación real, patrimonial de la concursada por la existencia de irregularidades relevantes. En este sentido, la jurisprudencia ya ha dictaminado que cuando exista una desviación superior del 30% que tú declaras cuando solicitas el concurso, el 30% de tu pasivo, al final resulta ser superior, y así se fija por el administrador concursal en su informe, es una irregularidad relevante a efectos de declarar la culpabilidad del concurso. También encontramos aquellas causas que se refieren pues, a la propia documentación que tú aportas en el concurso, bien en la solicitud, bien durante la tramitación del procedimiento, se refiere pues, a documentos inexactos o falsos. También cuando se incumpla un convenio de acreedores de forma culpable, de forma que se pueda imputar directamente al deudor, a la concursada. En esos casos, además de declararse el concurso como culpable, el juez abrirá de oficio la liquidación. También cuando se alce el deudor con sus bienes o se entorpezca la eficacia de un embargo que se haya decretado durante la tramitación del concurso. Cuando se extraigan fraudulentamente bienes o derechos del patrimonio del deudor en los 2 años anteriores a la declaración del concurso, o cuando se realicen actos tendentes a simular un patrimonio ficticio del deudor antes de que se produzca la declaración del concurso. Por otra parte, estas son, como decimos, las causas que determinan la culpabilidad del concurso sí o sí, y por otra parte aquellas que podemos tratar de desvirtuarlas, tratar de probar que no ocurren en el caso concreto. Se refieren a la no declaración del concurso de acreedores cuando existe la obligación legal de hacerlo, es lo que llamamos el concurso extemporáneo, cuando ya tu causa de insolvencia hubiera sido anterior y tú hubieras conocido de esa causa de insolvencia en un momento anterior y hayas esperado demasiado tiempo, digamos, para poder instarlo.
También cuando se infringe el deber de colaboración del concurso, cuando no se facilite la información o la documentación que nos requiera tanto el administrador concursal como el juez del concurso, o cuando no concurras, no asistas a la Junta de Acreedores cuando de tu presencia dependa la adopción del convenio de acreedores, y cuando no se formulen cuentas anuales, estando obligado a hacerlo, cuando no se depositen en el registro mercantil en los 3 años anteriores, en los 3 ejercicios anteriores a la declaración del concurso. En estos casos, el concurso puede declararse como culpable. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál sería la responsabilidad del administrador en estos casos? ¿Cuáles serían las consecuencias? La primera consecuencia es la inhabilitación del administrador, el liquidador o los apoderados, es decir, en la sentencia que califica el concurso como culpable, dictaminará o establecerá quiénes son las personas afectadas por esa calificación como culpable, y a ellos se les va a imponer su inhabilitación para el ejercicio del cargo de representación de cualquier otra persona, como administrador, como miembro de un consejo, y no la imposibilidad de administrar bienes ajenos. La duración de esta medida oscila entre los 2 años y los 15 años en los casos más graves. También perderán cualquier crédito que pudieran ostentar frente a la concursada, y así reconocido dentro del concurso. Ya sabemos que hasta ahora ese crédito sería calificado como un crédito subordinado, pero con las medidas que ahora se han establecido de los que antes comentaba, de los préstamos que puedan otorgarse durante los 2 años siguientes a la declaración del estado de alarma. Esos créditos, recordemos que tenían la calificación de ordinario, con lo cual la expectativa de cobro cambia. Y en caso de haberse declarado y declararse el concurso como culpable, perderían ese crédito. Y por otra parte, la sanción que consideramos más grave, que es la condena al pago del déficit concursal. Bien, en este punto comentaros que efectivamente hubo 2 corrientes jurisprudenciales bastante marcadas. Por una parte, la Audiencia Provincial de Barcelona y por otra parte, la Audiencia Provincial de Madrid. La Audiencia Provincial de Barcelona postulaba que únicamente se viera condenado el administrador a la cobertura del déficit patrimonial que en la parte en la que el actuar o una actuación del administrador social hubiera agravado ese estado de insolvencia, la parte agravada, vamos a decir. Por contra, la Audiencia Provincial de Madrid postulaba que se le hiciera responsable de la cobertura de todo el déficit patrimonial. Estas 2 corrientes jurisprudenciales, digamos, ya se conciliaron y el Tribunal Supremo vino a dictaminar que no, que siguió la postura seguida por la Audiencia Provincial de Barcelona, menos sancionadora, y que condena únicamente a la cobertura del déficit en la parte que haya contribuido a esa situación una actuación del administrador social. Por último, indicaros que efectivamente es muy importante que el administrador social o el órgano de administración de una compañía observe el cumplimiento de sus obligaciones para evitar la calificación del concurso como culpable por todas las consecuencias que ya hemos analizado. Pero además hay que saber y hay que conocer que el concurso de acreedores se encuentra dotado de una serie de instrumentos que permiten la supervivencia empresarial, y más ahora con todas las medidas que se han regulado, que se han establecido en el Real Decreto Ley 16/2020 y que comentarán mis compañeros. Con todo ello, se trata efectivamente, de no considerar el concurso de acreedores como el punto final de la vida de una empresa, sino que debemos conocer que a través de esos instrumentos que van a comentar mis compañeros, mecanismos de refinanciación y de venta de unidad productiva, permiten la supervivencia empresarial. Por mi parte, doy paso a mi compañero Julio Menchaca, que se encargará de comentaros estos instrumentos, el preconcurso y la financiación de la deuda. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vanessa, muchas gracias por tu exposición. Muchas gracias a la asociación por permitirnos dar esta charla. Ahora abordaremos la parte preconcursal, y uno de los instrumentos que en nuestra experiencia ha tenido más éxito para poder alcanzar acuerdos con los acreedores
como una herramienta preconcursal. Comenzaremos hablando de los plazos, si bien Vanessa ya lo señaló. Es necesario decir que desde que se hubiera tenido conocimiento de la insolvencia, ya sea inminente o actual, se tienen 2 meses ya sea para acceder al concurso o para informar al juzgado que se han iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación. Entonces tenemos las dos vías, cada una con sus efectos diferentes, por supuesto. En el plazo general es de 3 meses para alcanzar un acuerdo y de no haberse alcanzado, se tendrá el plazo de 1 mes para presentar el concurso. Es verdad que, como lo comentaba Vanessa, esto ha cambiado a raíz del Real Decreto Ley 16/2020, en el que se da la posibilidad de que si ya se hubiera presentado comunicación para alcanzar un acuerdo y no se llegara y se rebasara el plazo de los 3 meses, se tenga hasta el 31 de diciembre para poder llegar a un acuerdo. Esto es una medida que nosotros vemos con buenos ojos en el sentido de que permite que las empresas tengan más tiempo para poder acceder a un acuerdo de refinanciación. Esto, por supuesto, si se presenta, si el plazo se venciera antes del 31 de diciembre, si los plazos se rebasaran más allá del 31, según la fecha de presentación del inicio de las negociaciones, bueno, se extenderán hasta la fecha en que corresponda para la obligación de la presentación del concurso. El preconcurso, la herramienta preconcursal, presenta muchas ventajas y por eso nosotros desde AGM siempre recomendamos el no ir directamente al concurso, sino a ver si se tiene la opción de atender estas herramientas, obviamente atendiendo a las particularidades de cada una de la situación de las empresas. Por un lado, lo que ofrece la herramienta preconcursal es la confidencialidad. Se puede solicitar el carácter reservado de las negociaciones y esto en nuestra experiencia evita problemas pues, con los stakeholders más comunes, que son clientes clave, proveedores clave, con algunos trabajadores para evitar que haya problemas, fricciones y que se puedan en algunos casos ir de la empresa. Por otro lado, tiene la ventaja de la paralización de las ejecuciones sobre aquellos bienes y derechos que resulten necesarios para la continuidad del negocio. Obviamente no se paralizarán para aquellos bienes que no estén relacionados con la actividad del día a día. Y también en este punto es importante decir que la paralización de las ejecuciones no es aplicable a embargos o ejecuciones de carácter de derecho público, con acreedores de derecho público, ya sea Seguridad Social o la agencia tributaria. Esto es importante decirlo, ya que hay empresas que inician el preconcurso con el objetivo de paralizar ejecuciones que se encuentran en curso y se encuentran que las paralizaciones más importantes son las de derecho público y esas no son paralizables más que con la solicitud de concurso. Ahora bien, los aspectos prácticos que nosotros en la experiencia de AGM Abogados hemos tratado de poner aquí, y yo creo que es de lo que más servirá para la charla, son estos puntos que decimos aquí. Primeramente, recomendamos la preparación de un plan de negocio que sea realista y viable. Los acreedores, regularmente los acreedores financieros, que pueden ser bancos, fondos de inversión, tienen comités de inversión que se revisan muy bien la viabilidad de las propuestas de acuerdos de refinanciación. Y entonces es por ello que nosotros recomendamos que antes de proponer quitas, esperas o cualquier otro tipo de cambio al calendario de amortización, se haga un plan de negocio que sea realmente viable. Si se puede además presentar un IBR, que es un Independent Business Review, en el cual un tercero independiente pueda validar el plan de negocio, eso por supuesto va a hacer que la solidez y sobre todo la posterior consecución del acuerdo de refinanciación pueda llegar a buen puerto. Después, como primeros pasos, nosotros recomendamos unos primeros acercamientos con aquellas empresas que aglutinen la mayoría de la deuda, con aquellas empresas cuyo voto a favor va a ser o puede ser determinante para alcanzar un acuerdo.
Y a estas empresas normalmente solemos nombrarlas en una comisión negociadora. Cuando hay una pluralidad de acreedores en las que se tienen unas 8 o 9 entidades bancarias del lado de los acreedores y no son préstamos sindicados, es decir, no hay un banco agente que los pueda acompañar, es de gran utilidad nombrar una comisión negociadora para que represente a todos los bancos en las negociaciones. Y de ahí se pueda establecer las condiciones generales mediante un term sheet que no viene a ser el contrato mismo, pero viene a recoger los principales términos de la refinanciación, y esto como un paso anterior al acuerdo mismo. En los acuerdos de refinanciación, como muchos sabrán, serán los nuevos, se imparten los nuevos términos del acuerdo de refinanciación. Pueden ir desde quitas, esperas, nuevo calendario de amortización, modificaciones al tipo de interés, normalmente al alza, porque hay una extensión en los plazos de amortización. Pero también en este acuerdo de refinanciación pueden incluirse cuestiones que ya veremos que pueden estar relacionadas con el negocio mismo. La mecánica habitual será mediante un acuerdo de marco que firmarán todas las entidades bancarias, y además las novaciones, ya sean modificativas y extintivas, de los contratos o pólizas con cada uno de los acreedores financieros. El contenido habitual de un acuerdo de refinanciación, como ya lo adelantaba, son ciertas obligaciones hacia el deudor. Primeramente, el deber de información de los estados financieros, de evolución del plan de negocio para ver si se está cumpliendo con los hitos del plan de viabilidad, con cualquier hecho relevante que pueda ocurrir, como puede ser la pérdida de algún contrato clave. Por supuesto, las modificaciones estructurales o societarias, cualquier tipo de fusión, escisión o modificación dentro del grupo de sociedades del deudor, se tendrá que informar regularmente. Así como la solicitud de preconcurso y concurso, que por supuesto puede poner en jaque a este acuerdo de refinanciación y por lo tanto su cumplimiento. También hay deberes tales como el sometimiento de auditoría a las cuentas anuales, sobre todo en empresas que no lo están obligados de acuerdo a la normativa aplicable. A veces se le impone esta carga adicional. Por supuesto, las garantías adicionales son recurrentes en este tipo de acuerdos de refinanciación, desde fianzas, avales, ignoración de las participaciones. Y aquí lo que nos gustaría hacer es un inciso en el sentido de que muchas veces los empresarios suelen dar fianzas y avales poniendo en juego su patrimonio personal. Entonces, en ese punto, tener especial cuidado. Es verdad que muchas veces, si no se dan, es muy complicado llegar a firmar el acuerdo, pero hay que ser cauteloso porque se puede poner en juego el patrimonio personal. También suelen haber cláusulas de disposición de activos, sobre todo aquellos activos que no son productivos, y aquellos activos que puede tener, por ejemplo, una empresa que pueda tener alguna nave que no está usando, entonces que se puedan disponer de ellos para generar liquidez y poder ayudar a que se puedan cumplir con los compromisos del plan de refinanciación. Por supuesto, también hay limitaciones al endeudamiento para que el pool que conforma el acuerdo de refinanciación no se vea comprometido y haya nuevos acreedores con mejores posiciones que puedan poner en riesgo la de aquellos que hayan suscrito el acuerdo de refinanciación. Y también suelen incorporarse prohibiciones a otorgar préstamos y, por supuesto, a distribuir dividendos para que todos aquellos beneficios que va generando la empresa se destinen al pago de la deuda. Y en este punto queríamos hacer una especial mención a las cláusulas MAC o de cambio material adverso. Como lo estamos viendo, es especialmente relevante en estos momentos de pandemia, en donde el escenario de la economía cambia por completo
y de no incluir este tipo de cláusulas que normalmente disponen que en caso de fuerza mayor se va a negociar nuevamente los términos del acuerdo, tendremos que atender a otros instrumentos, tales como las cláusulas rebus sic stantibus o a mecanismos que si no se prevén pueden luego prestar algún tipo de dificultades, como ya lo estamos viendo con algunas empresas. Ahora bien, nosotros identificamos dos tipos de acuerdo de refinanciación. Primero, los generales regulados por el actual artículo 71 bis, que tendrán que ser suscritos por el 60% del pasivo. Los requisitos serán, primeramente, que haya una ampliación significativa del crédito disponible o modificación o extensión de sus obligaciones. Es decir, las quitas, las esperas, cualquier tipo de modificación que venga a sustituir las condiciones anteriores de los créditos. Por supuesto, un plan de viabilidad para que pueda acreditar que se puede cumplir el nuevo acuerdo. La certificación de suficiencia del pasivo por un auditor para acreditar que se cumple con el mínimo del 60%. Y finalmente la formalización en instrumento público. Por su parte, hay un segundo tipo de acuerdos que son los de pasivos financieros, entendiéndose por pasivos financieros aquellos que corresponden a acreedores financieros, que son los titulares de cualquier tipo de endeudamiento financiero con independencia de que estén o no sometidos a supervisión financiera. Es decir, no solamente los bancos tal cual, sino cualquier tipo de endeudamiento que pueda provenir de cualquier entidad, ya sea fondo de inversión no regulados o cualquier otra empresa de préstamos que no sea regulada. Los requisitos serán prácticamente los mismos, solamente cambia el porcentaje que se necesita para alcanzar el acuerdo, que en este caso será el 51% del pasivo financiero. Los demás requisitos, como pueden ver, tanto el plan de viabilidad, la certificación y la formalización en instrumento público son prácticamente los mismos. Ahora bien, este tipo de acuerdo de refinanciación de pasivos financieros, que por cierto se regula en la disposición adicional cuarta y que en el nuevo texto refundido viene ya con muchísima más claridad y mejor sistemática, presenta la ventaja de que se pueda homologar judicialmente ante el juez competente para conocer el concurso. Y entonces en la homologación existe la posibilidad de la extensión de los efectos hacia disidentes, hacia aquellos acreedores que no votaron a favor del acuerdo de refinanciación. Y dependiendo de las particularidades del acuerdo, se requerirán mayores o menores mayorías para el acompañamiento del acuerdo. Por ejemplo, si se quieren esperas no mayores a 5 años y conversión de deuda en préstamos, bueno, los acuerdos serán, los porcentajes serán del 60% del pasivo financiero de acreedores sin garantía real o 65% con acreedores de garantía real. Si se quieren efectos más amplios, por ejemplo, esperas de más de 5 años y hasta el límite de 10, algún tipo de quita o conversión de deuda en equity de la deudora, las mayorías son calificadas del 75% de pasivo financiero de acreedores y garantía real o de 80% si tienen este tipo de garantía real. Entonces, en el momento de hacer el plan de viabilidad, de proyectar las condiciones, hay que tener mucho en cuenta qué es lo que se quiere conseguir y qué porcentaje de los acreedores tendrían que votar a favor y empezar a hacer unas hipótesis si se logran o no según el acompañamiento de los distintos acreedores. Ahora bien, como ya lo comentaba Vanessa, el Real Decreto Ley 16/2020 también ha impuesto algunas novedades en lo que a acuerdos de refinanciación se refiere. El primero de ellos es que a partir de la declaración del estado de alarma y un año posterior, se posibilita informar al juzgado la pretensión
de la modificación del acuerdo de refinanciación para alcanzar uno nuevo, aunque no haya transcurrido un año anterior desde la homologación. Con el texto actual de la ley concursal necesitábamos un año para poder modificarlo. Ahora bien, en estas situaciones extraordinarias se entiende por el legislador que muchas de las condiciones no podrán ser cumplidas y entonces se flexibiliza la posibilidad de la modificación del acuerdo de refinanciación, aunque no haya pasado ese año. Por otro lado, y muy importante también, es que si hay incumplimientos durante los siguientes 6 meses a la declaración del estado de alarma y los acreedores solicitaron la declaración del incumplimiento, el juez del concurso no los admitirá a trámite y se dará traslado al deudor para que pueda alcanzar, para que pueda informar que está intentando o ha iniciado negociaciones con los acreedores para alcanzar un nuevo acuerdo de refinanciación y tendrá 3 meses para su consecución. Esto da la posibilidad de que los acreedores no intenten la declaración de cumplimiento para poder ejecutar sus garantías inmediatamente, sino que se da la posibilidad de que se informe primero al deudor, intente llegar a un acuerdo y solo se llegue a la posibilidad del concurso en última instancia. Estas novedades resultan bastante convincentes. Sin embargo, hemos visto que el cambio del borrador que circuló contra la versión final, el plazo era desde la finalización, desde el estado de alarma, y finalmente se dejó desde la declaración. Entonces hay que estar muy al tanto de estos plazos porque empezarán a correr desde la declaración del estado de alarma y no desde la finalización. Por mi parte, eso es todo. Hay un par de preguntas que nos hacen. Respecto al preconcurso, nos preguntan si paralizan las ejecuciones de Hacienda. No, es importante decir que no se paralizan este tipo de ejecuciones. Para las que sí lo paralizan serán las solicitudes de concurso. Entonces, dependiendo de qué ejecuciones por parte de los acreedores, será conveniente ir al preconcurso o al concurso. También nos preguntan si las líneas ICO se pueden utilizar para refinanciar las deudas. No, dentro de los condicionantes del otorgamiento de las líneas ICO, uno de los requisitos es que no se puede utilizar para refinanciar deudas anteriores a las deudas generadas por la pandemia. Entonces, en general no se está pudiendo acceder a este tipo de herramientas para refinanciar deudas anteriores a la pandemia. ¿A una asociación o entidad no lucrativa sí, perdón, leo la pregunta completa. ¿A una asociación o entidad no lucrativa le es aplicable también esta ley y sus efectos? Sí, es verdad que la generalidad de la ley se aplica a sociedades de capital, pero una asociación como una entidad con personalidad jurídica y patrimonio propios puede encontrarse en un estado de insolvencia y también puede tener acreedores, por lo tanto les puede ser aplicable la ley concursal. No sé si hay alguna pregunta más. Por el momento, si no, al final de la charla podemos abrir también un espacio de preguntas y respuestas. Y por el momento yo termino mi parte de la charla y le doy paso a Julio Rocafort. Muchas gracias por su tiempo y hasta ahora. Muchas gracias, Julio. Gracias también a mi compañera Vanessa. Muchas gracias a todos los asistentes por su tiempo, por la confianza. Me voy a ocupar del último bloque, que es la compraventa de la unidad productiva en
sede concursal, en este caso, como una forma de darle continuidad al negocio o como una manera de supervivencia para la propia compañía. Quiero indicar también que no solamente todo lo que vamos a tratar en este bloque se refiere a la compraventa de unidades de negocio, sino que también podría referirse o podría aplicarse a la compraventa de la empresa en sí en el momento en que entre en concurso o solicite el beneficio del concurso de acreedores. Es decir, que podemos ofertar por una o varias unidades productivas o bien podemos ofertar por la compañía en su totalidad. En este sentido, indicar que la definición de lo que es una unidad productiva viene definida en el artículo 149.4 de la actual ley concursal. Haré alguna referencia a los artículos que se correspondan con el texto refundido de la ley concursal que se ha publicado hace unos días, aunque ya hay circulando tablas de equivalencia en cuanto al articulado de la ley concursal y el texto refundido, con lo cual todas las referencias que hacemos artículos en esta presentación las podrán encontrar en breve, si no hoy, pues en los próximos días en las tablas de equivalencia que ya andan circulando por ahí. Como les digo, la definición de unidad productiva viene definida en el artículo 149.4 de la ley concursal, que se correspondería con el 221 del texto refundido, y lo trata como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria. A este respecto, había dos sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de la Unión Europea, una muy antigua del año 2003, que se refería a un conjunto organizado de personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad económica que persigue un objetivo propio, y luego, posteriormente, una ya del año 2018, también del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, en la cual se elimina la referencia al personal y que está referida más a empresas tecnológicas en donde los componentes o la faceta tecnológica de la compañía es, si acaso, hasta de mayor importancia que la del personal. ¿Por qué existe preferencia en general para decantarnos por la venta de una unidad productiva en aquellos procesos concursales? Pues, en primer lugar, porque se maximiza el valor de la masa activa. No es lo mismo vender los bienes por separado que venderlos paquetizados en unidades productivas. El beneficio para el concurso y en consecuencia para los acreedores y para la supervivencia de al menos una parte de la compañía, pues es mayor. Y además el valor de la unidad productiva en la mayoría de los casos es muy superior a vender bienes por separado. Además, se da, como hemos dicho, continuidad a la actividad económica y continuidad, si no a toda la empresa, al menos a una parte. Es importante resaltar que el artículo 149.1.3 de la ley concursal, en el texto refundido me parece que está en el 222, no se trata o no es solo importante el importe de la oferta que el adquirente puede hacer en relación a la unidad productiva, ya que en una horquilla de un 15% el juez podrá decidir optar entre un precio inferior siempre y cuando considere que la continuidad de la empresa está más garantizada por la oferta que ha presentado ese adquiriente, aunque sea inferior en no más de un 15% a ofertas superiores, siempre y cuando que el juez pueda pensar que la continuidad del negocio de la empresa y el cumplimiento de un plan de negocio que se haya presentado es más fiable, podrá optar por esta oferta, porque lo que se persigue principalmente es la continuidad del negocio. Y además, la última preferencia, el último elemento por el que se prefiere
o se ha puesto muy en boga la adquisición de unidades productivas en sede concursalis, principalmente porque se conservan puestos de trabajo, que es lo que los jueces de lo mercantil valoran muchísimo. En cuanto a los elementos que deberíamos de tener en cuenta al adquirir una unidad productiva, en primer lugar, hay algo que es de bastante utilidad, y es que se ceden todas las licencias y las autorizaciones administrativas de manera automática. Es decir, nosotros podemos elegir cuando adquirimos una unidad productiva con qué contratos y qué licencias nos llevamos. Evidentemente, la otra parte podrá decir si está o no está de acuerdo con ello o si quiere o no quiere, pero nosotros podemos elegir unas sí y otras no. Podemos elegir unos contratos o unas licencias administrativas y otros no. Otro elemento fundamental es y que además es una de las principales características de la adquisición de unidades productivas y que tenemos que valorar muy mucho, es que con la unidad productiva nos llevamos también todo el pasivo laboral de la compañía. No solamente el pasivo laboral, sino todas las deudas de la seguridad social. Y no, en teoría, con la actual ley concursal, nos llevaríamos el pasivo concursal, el pasivo laboral, es decir, todas aquellas cantidades que se adeuden a los trabajadores de la empresa, estén o no estén incluidas dentro de la unidad de negocio. Nos las llevamos toda, y toda la deuda con seguridad social. Esto podría cambiar, ya que el nuevo texto refundido ha establecido en su artículo 224.1 expresamente que cuando adquirimos una unidad de negocio, una unidad productiva, única y exclusivamente nos llevamos el pasivo laboral que se corresponde con esa unidad de negocio, no con la del resto de la compañía. Habrá que ver si los jueces de lo mercantil y el Tribunal Supremo siguen con la doctrina anterior, es decir, que nos tenemos que llevar absolutamente todo el pasivo laboral de la compañía, o lo podemos limitar única y exclusivamente a los trabajadores que estén dentro de la unidad de negocio que nos llevamos. Habrá que ver, pero en principio las ofertas que se presenten a partir de septiembre, incluso yo lo haría ahora, teniendo en cuenta que el texto refundido entrará en vigor dentro de unos meses, las podríamos limitar única y exclusivamente a los trabajadores de la unidad productiva que nos llevamos. El juez del concurso, además, con el nuevo texto refundido, será el que decida sobre todas las cuestiones relativas a la sucesión de empresa y será el que tenga la última palabra. Entonces, no solamente va a decidir sobre esto, sino también podrá decidir si nos tenemos que subrogar o no en todas aquellas deudas de trabajadores que ya hayan sido asumidas por el Fondo de Garantía Salarial, por el FOGASA. El juez del concurso podrá decidir si asumimos estas o no, o si asumimos la totalidad del pasivo laboral de la compañía o solamente la que está restringida a la unidad de negocio que nos llevamos. Por último, en estos elementos que tenemos que tener en cuenta al adquirir la unidad productiva, tener en cuenta que no estamos obligados al pago de los créditos, sea del tipo que sea, ya sean créditos contra la masa, créditos ordinarios, dentro de los cuales están, créditos concursales, dentro de los cuales están los ordinarios, los privilegiados, etcétera. Nosotros no nos llevaremos ninguno de estos créditos, excepción hecha aquellos que queramos asumir de ciertos proveedores o ciertos acreedores de la compañía y que sean necesarios para el funcionamiento y el desarrollo de la unidad productiva que nos vayamos a llevar. Es decir, si vamos a ofertar una unidad productiva y es necesario seguir colaborando y trabajando con determinados acreedores, lo normal es que asumamos o lleguemos a acuerdos con esos acreedores para asumir esos créditos, pero no estamos obligados a ello.
Hay diferentes momentos en los que podríamos adquirir la unidad productiva dentro del procedimiento concursal. Como saben, el procedimiento concursal se divide en varias fases: la fase común, la fase de convenio y la fase de liquidación. Bueno, en cada uno de estos fases podríamos adquirir la unidad de negocio. En la fase común no es en teoría y de acuerdo con la normativa, no es la fase en la que debemos proponer la adquisición de una unidad de negocio, pero puede darse y de hecho la ley concursal y la doctrina otorgan flexibilidad al juez y al administrador concursal para que, si reciben en esa fase una oferta que garantiza la continuidad del negocio y que va en beneficio de la masa, pues se pueden aceptar, puede salir en esa misma fase, en la propia fase común, pero no es la habitual ni es la fase que está prevista para hacer las ofertas por una unidad de negocio o por la concursada en su integridad. En segundo lugar, tendríamos la fase de convenio. Dentro de la fase de convenio se puede incluir o no una oferta de unidad productiva, y si incluimos una oferta de unidad productiva, esta podría ser asumiendo las deudas del resto de los acreedores, del resto del convenio, o sin asumir las deudas. Y si es asumiendo las deudas, el adquirente tendrá que suscribir también el convenio de acreedores como el resto de los acreedores de la compañía. Por último, tendríamos la fase de liquidación, que en esta fase el administrador concursal debe presentar un plan de liquidación en el que se debe proponer la posible enajenación de la unidad productiva. Es un plan de liquidación que se presentará a los acreedores, a los trabajadores, para que en un plazo de 15 días emitan sus manifestaciones o las observaciones que tengan en cuenta. Incluso los trabajadores podrán emitir un informe por medio de sus representantes. En cualquier caso, la oferta debe ceñirse al plan de negocio que figure en el plan de liquidación. Y por último, queríamos hacer especial hincapié a lo que llamamos el prepack, que es una manera de ofertar las unidades de negocio por una unidad de negocio o por una compañía, que se ha puesto bastante de moda en los últimos 2-3 años. Es algo que no se utilizó en la anterior crisis, en la crisis del ladrillo no se utilizó, sin embargo en esta se ha puesto bastante de moda, y es hacer con la propia solicitud de concurso, presentar un plan de liquidación y una oferta vinculante de compra. Es importante porque esto nos permite tener el control de la oferta que estamos presentando y nos garantiza que el proceso de adquisición sea bastante rápido. Estamos hablando que en un periodo de 4, 5, 6 meses podríamos habernos adjudicado la unidad productiva, con lo cual el perjuicio para la compañía y la unidad productiva que nos llevamos, nos la llevaríamos con un coste desde el punto de vista de que estamos en un concurso de acreedores y todo lo que ello conlleva para la compañía, pues sufriría muy poco por la rapidez. Esto se haría de acuerdo con el procedimiento abreviado que viene definido en la propia ley concursal, y nos permite tener el control, porque en principio no hay más ofertas. Es algo que negociamos directamente con el administrador concursal y con el juez. ¿Cuáles son los aspectos importantes a considerar dentro de la unidad productiva? Dentro de la adquisición de las unidades productivas, los aspectos que necesitaríamos tener en cuenta antes de lanzarnos a ello, pues tendríamos que hacer una delimitación del perímetro de la unidad productiva que vamos a adquirir. ¿Qué es la delimitación del perímetro? Pues tendremos que saber exactamente qué es lo que nos queremos llevar y qué es lo que vamos a ofertar.
qué contratos están dentro de la unidad productiva, qué activos, qué clientes, qué proveedores son los que están trabajando para su unidad productiva, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que delimitar perfectamente qué es lo que nos estamos llevando. Para ello es conveniente hacer una due diligence, una mínima due diligence en la que identificar posibles contingencias de todo tipo, donde verificar además si los bienes son efectivamente de titularidad de la concursada o no están afectos a contratos de renting, de leasing, etcétera. Los contratos de los trabajadores, los estados financieros de la compañía, posibles contingencias fiscales, etcétera. Es decir, tendremos que hacer una mínima due diligence, principalmente referida a temas de contratación, pues, plazos de tiempo de duración de los contratos que tenemos con clientes, con proveedores, etcétera, etcétera. Hacer una evaluación de la unidad productiva, saber exactamente cuáles son los pasivos laborales y de seguridad social. Ya les adelanto que si los problemas estructurales de una compañía vienen derivados de un exceso o de una antigüedad excesiva en la masa laboral de la compañía, pues difícilmente va a ser atractivo adquirir una unidad productiva cuando los principales problemas son pues, de tipo laboral, es decir, por un exceso de masa laboral, una antigüedad excesiva en los trabajadores de la compañía, etc. Y luego también tener en cuenta que cuando adquirimos una unidad productiva y hay créditos con privilegio especial, que son aquellos que tienen garantía real, necesitaremos contar con más del 75% de estos acreedores en la aprobación de la compraventa de la unidad productiva. Es decir, si no tenemos ese 75%, estos acreedores podrían tener un derecho de veto en la oferta que planteemos. Finalmente, para terminar este bloque, algunos aspectos que se valoran en las ofertas, pues principalmente el precio y la forma de pago. No es lo mismo pagar al contado que proponer un calendario de pago aplazado. El número de puestos de trabajo en los que se subroga el adquirente. Un plan de negocio. Se valora también un plan de negocio, por supuesto, que sea real y que se pueda llevar a cabo. Se valora si ha habido ya financiación por parte del ofertante intraconcursal, es decir, si ya hemos financiado de alguna manera a la concursada, y muy especialmente el apoyo de los trabajadores. Desde este punto, por mi parte ya habría finalizado este bloque. Únicamente hacer una advertencia para los amantes del riesgo. A veces se dan casos en donde algún cliente nos ha planteado hacer la venta de una unidad de negocio al margen del concurso. Esto podría tener importantes consecuencias en sede concursal si nos pillan, y en según qué sectores pues se conoce más o menos todo el mundo. Estamos hablando que tenemos un mecanismo bastante seguro en donde los propios socios y administradores de la concursada podrían llegar a acuerdos con el adquirente de manera que puedan seguir colaborando con él, que durante un periodo de tiempo les ayuden con el negocio, donde se puedan establecer incluso acuerdos económicos en función de resultados, etcétera. Y el hecho de hacer la venta de una unidad productiva al margen del concurso podría tener consecuencias importantes como es la calificación. Y podría tener importantes consecuencias si la calificación es culposa para los administradores de la compañía que hayan participado en esto, porque podríamos ser responsables de ese pasivo o de ese roto que le hemos hecho
a la compañía si hacemos la compraventa de unidad productiva al margen de la misma, ¿vale? Por mi parte ya habría terminado este bloque. No sé si hay alguna pregunta. A ver, ¿se tienen que llevar todos los trabajadores de la unidad productiva o se puede seleccionar? Bueno, esto ya lo hemos explicado. Con la actual ley y en los actuales procesos concursales nos tenemos que llevar, nos llevamos nada más que los trabajadores de la unidad productiva, pero tenemos que asumir el pasivo laboral de la totalidad de la compañía. ¿Se pueden dejar de pagar los créditos con bancos si adquieres una unidad productiva? Sí, si son créditos que no tienen garantía real, pues podríamos dejar de pagarlos, al igual que el resto de los créditos de los acreedores. Es decir, el resto de créditos concursales, créditos contra la masa. Nosotros adquirimos la unidad productiva y no tenemos por qué asumir créditos de terceros, salvo que nos interese, salvo que tengamos determinados proveedores con los que sea necesario seguir trabajando y lleguemos a acuerdos con ellos para pagar su crédito de la manera que sea. Cuando el acreedor principal del concurso es la agencia tributaria, ¿se puede hacer el proceso del PREPAC? Sí, se puede hacer el proceso del PREPAC. Lo importante es cuando el acreedor es la Seguridad Social. Nosotros hemos hecho ofertas con el PREPAC en donde el acreedor era la Seguridad Social y evidentemente hemos tenido que asumir esa deuda, pero hemos podido hacer el proceso de compraventa de una unidad productiva sin ningún problema. En la venta de unidades productivas, Hacienda, ¿cómo está actuando? El juez podría, al igual que con las deudas de la Seguridad Social, evitar que el comprador de unidad productiva responda. Bueno, es que la deuda de la agencia tributaria no nos la llevamos. Nosotros lo único que estamos obligados es a llevarnos la deuda que se corresponde con el pasivo laboral, que habrá que ver si con el actual texto refundido y a ver qué hacen los jueces de lo mercantil a partir de septiembre, incluso ahora en los concursos que se podían presentar antes de septiembre, si lo restringimos única y exclusivamente a la unidad productiva o al resto de la compañía. La deuda de la agencia tributaria nosotros no nos la vamos a llevar cuando adquirimos una unidad productiva. Sí, dice, nos referimos al PREPAC sin asumir la deuda de la agencia tributaria. Sí, sí, me refiero a eso. Nos referimos al PREPAC sin asumir la deuda de la agencia tributaria. Aquí lo más importante es el número de trabajadores que nos vamos a llevar y la continuidad que le vamos a dar a toda la compañía o a parte de la compañía, la que integre esa unidad productiva. Y en lo que está claro que tenemos que responder es del pasivo laboral y el de seguridad social, no de las deudas de la agencia tributaria. Había una pregunta anterior que me parece que me corresponde a mi compañera Vanessa. ¿Responde al administrador de una compañía por las deudas generadas durante el periodo de alarma si va al concurso? No sé si esto lo ha respondido Julio Menchaca, pero no, lo que es las deudas generadas durante el periodo de alarma, si vamos al concurso, ya está más que claro que el administrador no responde a las mismas. Únicamente respondería de las anteriores. Sí. ¿Las entidades financieras pueden vetar la transmisión de la unidad productiva? No. Aquí las únicas que podrían vetar, podrían vetar la transmisión de la unidad productiva las entidades financieras cuando tengan garantía real y no sea aprobado por más del 75% de las mismas. En ese caso tendrían derecho de veto. Si han sido aprobadas, por ejemplo, por el 80%, pues ese 20% restante no tendría derecho de veto. Pero si no alcanzan ese 75%, pues entonces sí que tendrían derecho de veto. Bien, parece que no hay más preguntas. Agradecerles a todos la atención, el tiempo y
les serán enviada una copia de la ponencia y a su disposición, a disposición de todos, estaremos encantados de resolverles otras cuestiones o aclararles cualquier duda al respecto. Muchas gracias.